Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos llegando acá a este último día en La Máquina, en un día realmente movido. Bueno, ustedes lo vieron en el informativo de Radio Uruguay, conmocionado por el hallazgo o la identificación de aquel hallazgo de los restos de Julio Castro, un maestro, pedagogo y también alguien vinculado a la literatura y sobre todo vinculado al semanario Marcha. Era, de alguna forma, ya se ha dicho mucho, era la mano derecha de Carlos Quijano. Carlos Quijano le tenía un gran aprecio. Junto a Arturo Ardao ellos estuvieron muy unidos ya desde la década de fines del 20, el principio del 30, siempre acompañando alrededor de Carlos Quijano y, reitero, Quijano apoyándose en el maestro Julio Castro, que de alguna forma se convierte en la insignia también de este día y de los desaparecidos. Amigos, estamos aquí con Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos también al Flaco Germán en la puesta a punto, y ya arranca La Máquina dando la bienvenida a Martín Herrera. ¿Cómo andás, Martín? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Daniel Charlone. ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, y vos, Pablo, muchas gracias antes que nada por la invitación y por darme a mí en lo particular la posibilidad de reencontrarme con viejos conocidos acá de la radio. Ah, sí, porque ya había obviamente pasado por la radio. Es verdad, así es. Ah, porque estabas en el tema de Shell, Justamente. Sí, me acuerdo. Ah, sí. Subimos a estar y compartir incluso el horario, estábamos aquí. Absolutamente. Exactamente. Bueno, pero la idea de invitar a Daniel Charlone y a Martín Herrera era para hablar de una muestra que se llama 364+1, Negros más allá del candombe. Es una muestra que va en punto de encuentro ahí en la Dirección Nacional de Cultura en San José, 1116, esquina Paraguay, y que va que intenta responder la siguiente pregunta. Esto es lo que nosotros pusimos en la gacetilla, obviamente robándolo de lo que dice la exposición. La pregunta es la siguiente: con excepción del Día de las Llamadas, ¿qué hace la comunidad afro los otros 364 días del año? Es una pregunta muy grande para una muestra fotográfica. ¿Cómo es? ¿Cómo andás, Martín? A ver. Muy bien, es una pregunta grande, sin lugar a dudas, pero también es de alguna manera la pregunta que me hice yo cuando volví al país. Empecé fotografiando las llamadas, y 2 o 3 años más tarde me di cuenta que mi relación con la comunidad afro estaba circunscripta solamente a un día, y me hice la pregunta, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo es su vida? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Y cómo ha cambiado o no su condición social en los últimos 200, 300 años, en definitiva? Martín, vos estuviste en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos, yo me fui del país en el 98, con la particularidad de que históricamente toda mi vida yo he trabajado en el mundo de la tecnología, no tenía absolutamente nada que ver con la fotografía ni con el arte en particular. Y mientras los 10 años que estuve fuera del país fue donde de alguna manera me conecté con la fotografía, y regreso a Uruguay como fotógrafo con la intención de reconocer Uruguay desde una óptica y desde una perspectiva diferente. Y vos planteabas ahí, bueno, obviamente la pregunta es para los dos también, la muestra se llama Negros más allá del candombe, y hay toda una historia con el tema del término negros. Ahora se maneja mucho más el de afrodescendiente. Porque eso obviamente es algo, ustedes lo pensaron obviamente para ponerlo en el título de esta muestra. Sí, hay tantas bibliotecas como quizás como personas hay, ¿no? Hay quienes se sienten incómodos con el término dentro de la comunidad. Hay personas dentro de la comunidad que se sienten incómodos o entienden muy snob o muy oportunista o muy actual el término afrodescendiente, y bueno, arbitrariamente, como es una decisión al fin de cuentas, creímos que el término más exacto, más global, más ecuménico es el de negros. ¿Sí? Ahí, en lo que yo estuve viendo, hay un blog que recoge toda esta muestra,
hay también testimonios de los 4 fotografiados, y uno de ellos dice, se dice afrodescendiente, pero yo soy negro, y fundamenta un poco, ¿no? De hecho, te diría, fue un tema bastante común a lo largo de las entrevistas que hicimos. Ellos se sienten negros y se identifican con la palabra negro como forma de referirse a ellos. Por supuesto que, como decía Daniel, hay muchas bibliotecas, pero en definitiva creo que para mí personalmente prevaleció el usar un término con lo cual ellos se sintieran identificados, porque esto en definitiva pretende darle voz a esas 4 personas. No, te preguntaba, vinculaba esto con los Estados Unidos, porque en Estados Unidos afroamericano como que está prima aquella historia de lo políticamente correcto, con las minorías culturales, hay todo, el idioma de alguna forma se va, no digo fosilizando, pero se va rigidizando, ¿no? Y parece que si te salís de ese esquema, sos políticamente incorrecto, ¿no? Sin duda, y yo habiendo vivido en Estados Unidos tengo muy presente el tema de que el uso del lenguaje genera muchísimas... es muy sensible, es un tema muy sensible. Y de alguna manera me gustó mucho y me sentí muy libre cuando a través de las entrevistas me di cuenta que acá existía, por lo menos por ahora, un espacio en el cual había cierta latitud, en definitiva. Está bien. La muestra intenta responder eso con 4 personas, ¿no? Hay 4 fotografías, pero vos me planteás que hay la presentación de esas 4 fotografías no es arbitraria, ¿no? La idea es que desde que entra el visitante ya está de alguna forma interpelado sobre esta temática. Sí, de alguna manera la experiencia que quisimos crear con Daniel surge y parte del 364+1. Y el concepto que está por detrás de eso es que a lo largo de un año de 365 días, para muchos de nosotros la relación con la comunidad de afrodescendientes está circunscripta a un día, que es el día de fiesta o el día de llamadas. Es el día en que son visibles como comunidad y después se invisibilizan durante 364 días, ¿no? Exacto, y de alguna manera para mí fue el último año en el 2000... ¿qué estamos? 2012, 2011, estoy confundido con los años. Bueno, esta última llamada, yo me dediqué, en vez de fotografiar a las comparsas, me dediqué a fotografiar a la gente. Y me sorprendió poderosamente, me llamó mucho la atención la alegría que veía en la calle entre gente afro, gente blanca, en cualquier persona que estuviera el día de las llamadas, y me empezó a hacer un poco pensar en términos de qué increíble que signifique tanto un solo día y que después no sepamos absolutamente más nada. Y entonces el proyecto lo que busca es que vos entrás a la muestra y apenas entrás tenés 4 tarjetas chiquititas. Esas tarjetas, cuando vas y te parás frente a la foto, te vas a dar cuenta que la foto está intervenida. Es un retrato grande de 1,65 por 1,10 de cada una de estas 4 personas: un tocador, una mamá vieja, un escobero y un gramillero. Es un retrato frontal, un plano abierto, donde se ve básicamente la persona en el centro, hecho a propósito de manera muy simétrica, y en el fondo están sus objetos personales, aquellas cosas de su vida cotidiana que de alguna manera lo representan. Y en esa foto insertamos un símbolo del candombe, para cada uno su respectivo símbolo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tocador pusimos un palo. Y ese objeto ocupa un 365avo de la foto. Cuando vos entras a la muestra, ese objeto está grisado, prácticamente no se ve. Y coincide exactamente con la tarjetita chiquitita que entras en la mano. Yo estuve viéndola en el blog y vi que, por ejemplo, el gramillero, creo que puede ser que está en el centro, ¿no? ¿Le falta o...? En el caso del gramillero está un poquito hacia abajo a la izquierda. Sí. Se ve como un espacio grisado, o un blanco al 75%, para ser exactos. Y de alguna manera lo que el juego es, con lo que entras, vos terminás de posicionarlo sobre el retrato, confeccionás el retrato completo y te das cuenta que lo que conoces de esta persona es una porción ínfima. Esa tarjeta representa literalmente un 365avo de la superficie total de la foto. Pero esas 4 personas están por su rol en las llamadas, por esa parte ínfima, o sea, ya han sido fotografiados. Si bien no son fotografiados en las llamadas, sino que están fotografiados en su casa o en la calle, en el caso de uno en la parte, en el frente de la casa, pero están vinculados con sus roles en las llamadas.
pero están vinculados, y que con Daniel discutimos mucho esto cuando pensamos el proyecto, están vinculados con su rol de la llamada justamente porque partimos de lo que es conocido, de ese día que todo el mundo conoce. Y lo que el proyecto quiere es transportarte a el resto. Claro. Están de civil también, están de personas, de ciudadanos. Absolutamente. Lo único que hay en el retrato que hace referencia al candombe es un objeto. Y ese objeto representa un día o un 365avo de la foto. Pero la idea justamente es que nos hagamos la pregunta de, ok, ¿qué es todo lo que está alrededor de ese cuadradito que es lo que conozco? Y a través de los audios, de las entrevistas, también puedes irte armando una idea, una narración entre los 4 fragmentos que te ayuda a componer el resto de esa imagen. ¿Esos audios también están presentes en la muestra? Sí. Porque también se pueden escuchar en el blog, son testimonios donde ellos hablan de sí mismos. Y otra pregunta que es, obviamente, pero como fotógrafo, pero, ¿las fotos están en sus lugares reales, en sus...? El trabajo es un trabajo documental. Y como tal, todos los objetos y la foto es absolutamente documental desde el punto de vista que son sus cosas, son sus pertenencias. No hay nada en esas fotos que no perteneciera a ellos. Eso para nosotros era muy importante desde el punto de vista conceptual. No es, en términos puristas, documental el hecho de que nosotros creamos ese espacio, lo acomodamos para que funcionara para el retrato. Pero todas sus cosas y el proceso es un proceso claramente documental. Es decir, no es el living de la casa del hombre, o sea, es el living pero no está puesto así. En algunos casos sí, en algunos casos tuvimos que correr la mesa porque no daba el tiro para sacar la foto. No, porque me llamó la atención una foto de que están con el living en la casa, en la calle prácticamente, donde hay un perro con una alfombra, o sea, está este hombre como si fuera su casa, pero en la vereda, digamos, ¿no? Con la alfombra, con una mesa y con el perro durmiendo a sus pies, pero está en la calle, ¿no? Y inmediatamente compañeros aquí en la producción me decían, no, pero mira que es muy habitual en el barrio que la gente se saca las cosas afuera y bueno, está. No sé si está exactamente como está esta foto, pero... En el caso de Jaime, que es la foto a la que te estás refiriendo, una de las cosas que surgió muy claramente cuando lo entrevistamos, él tiene un vínculo con el barrio, un vínculo con el hecho de que su puerta está siempre abierta. Entonces nos gustó mucho la idea de... Esa no es la forma en que si tú pasas frente a su casa, por supuesto, eso no es lo que ocurre. Pero él tiene una relación con el barrio y con la puerta abierta hacia la calle, y de alguna manera nos pareció interesante sacar algunos de esos objetos y crear un espacio frente a su casa, en definitiva. Está bárbaro, esa foto está muy buena. El perro es maravilloso. Sí, está muy bien logrado el ambiente, ¿no? Pero él también, ¿no? O sea, no siempre la gente ¿no? muestra esa... apacibilidad, ¿no? Ese ambiente, y claro, contrastar porque está en la calle, ¿no? Realmente no parece Uruguay, ¿no? Uno lo mira y pensás que será en La Habana, en algún lado, ¿no? O sea, que está con sus enseres, con sus muebles afuera en la vereda, pero está como si eso fuera de todos los días, ¿no? Está muy bien. Una acotación que creo es necesaria hacer, por lo menos de parte nuestra, ya que estamos refiriéndonos a Jaime Esquivel, queremos hacerle un agradecimiento especial a Jaime porque por intermedio de él es que tuvimos acceso a las 3 personas que fueron fotografiadas para esta muestra. Él fue quien nos hizo el vínculo. Gracias a él es que llegamos a estas personas, gracias a él es que nuestro trabajo fue mucho más sencillo. Tener el consentimiento de él nos ayudó. Daniel Martín ya dijo que estuvo obviamente vinculado en fotos con las llamadas, y obviamente se hizo esa pregunta que quizás en algún momento todo el mundo se la hace también, ¿no? ¿Dónde están los 364 días del resto del año, ¿no? Y en tu caso vos también estuve leyendo que estuviste muy vinculado también con el tema, con la comunidad afro. Sí, mi interés nace ya desde muy chico. Yo me guío mucho por lo rítmico, por lo percusivo. ¿Sí? Tengo mucha adoración, mucho gusto, mucho placer
por todo lo rítmico y todo lo que es tambores. Y ya de chico seguía los tambores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de a poquitito fue creciendo cada vez más mi interés, no solamente por los tambores, sino que por quienes lo tocaban, sino también por quienes lo bailaban y por quienes hacían la representación de los diferentes personajes. Uh-huh. Y bueno, cada vez me fui apasionando más y fui conociendo cada vez más. Y quiero seguir conociendo muchísimo más todavía. Porque yo sé que sos una persona también vinculada con el tema de la música, estás haciendo ese documental en torno a Eduardo Mateo, y obviamente tiene que ver la música uruguaya, la música montevideana sobre todo, con la comunidad negra, ¿no? Sí. Bueno, la música es una de mis pasiones absolutas, uh-huh. Siempre lo fue, y el candombe específicamente es algo que me mueve muchísimo, me mueve mucho. ¿Y qué piensan los dos? Digo, para terminar un poco, está planteada la muestra, esta muestra va por diciembre, ¿no? ¿Hasta cuándo va? Hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre. Es hasta las 18 horas, lo sé bien porque intenté ir hoy y ya estaba cerrado. Debería ser hasta las 19 en realidad, si recuerdo bien. Pero sí, creo que cierra a las 7. ¿A las 7? Ah, mirá. De 1 a 7. De 1 a 7, bien. Y la pregunta es, esto no tiene nada que ver con la muestra, ¿o sí? ¿Qué opinan de todo lo que pasó con Suárez en Inglaterra y se planteó ahora que Uruguay es uno de los países más discriminadores del mundo por parte de un exdiputado inglés? Digo, porque es una mirada desde afuera, desde lo externo. ¿Qué piensan de eso? ¿O no piensan nada? En mi caso pienso sí. Hay dos puntas en lo que dijiste tú, que somos el país más discriminador. Puedo llegar a entender que sí, porque entiendo que hay muchos estudiosos por un lado, y por otro lado los testimonios de muchos representantes de la comunidad negra del Uruguay. ¿Sí? ¿Qué dicen eso? ¿Sí? Eso es una pata de respuesta a tu pregunta. Después, la otra pata, y que creo que me van a caer con todo, es que soy un convencido, pero absolutamente convencido, que lo de Suárez nunca él se lo planteó como un insulto, o como un insulto de degradar a la comunidad negra del universo. No puedo imaginármelo. No por entender a Suárez un débil mental o que no tiene una capacidad sino que porque quiero entender, y creo estar entendiendo lo correcto, que fue un dicho dentro de un partido, dentro de las tácticas que se usan en un partido, absolutamente, un delantero para tratar de sacar de quicio al otro. Yo pienso lo mismo. Sí, tal vez la forma en que mi lectura, que es de alguna manera similar a lo que comentabas recién, creo que es un comentario infeliz, pero hay un contexto que es, en el medio de un partido de fútbol, la experiencia muestra de que los jugadores están dispuestos a hacer lo que haga falta para desequilibrar y desestabilizar al contrario. Exacto. Me imagino yo que en la final del mundo, cuando el italiano logró sacar de las casillas a Zidane y buscó lo que fuera que sabía que funcionaba. Y me imagino que quiero creer que de alguna manera ese es el contexto en que se dio esta situación. En parte, digamos, planteado, digamos, si bien es un deporte, es casi una batalla, planteado como batalla, entonces planteado como batalla, cualquier arma... Pero ni siquiera yo lo entiendo como batalla, yo lo entiendo como que está dentro de las reglas del juego. Para mí está dentro de las reglas del juego. Bueno, muy bien, esto no tenía nada que ver, pero era una pregunta porque la verdad que es algo que estuvo circulando y me interesaba conocer la opinión de ustedes. Daniel Charlone, Martín Herrera, los dos son Daniel como gestor y de la muestra, y Martín Herrera como fotógrafo. Esta muestra que va hasta el 15 de diciembre ahí en Punto de Encuentro en San José, ahí en la Dirección Nacional de Cultura, San José y Paraguay, y que bueno, pueden ir a verla y experimentar, digamos, esa interpelación que plantean ellos dos. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Ahora pasamos violentamente al cine y a la biografía o autobiografía de Amílcar Nochetti. ¿Cómo andás, Amílcar? ¿Cómo andás? ¿Bien? Amílcar siempre viene por acá a hablar de películas y ahora va a venir a hablar de películas. ¿Cómo que no? Pero de las películas que quiera él. Voy a hablar de las películas que yo quiera. Exacto. Está bueno eso. Ese sería el espacio de hoy de Amílcar. Sí, voy a hablar de las películas que a mí se me cantan. Un viaje en celuloide, Los andenes de mi memoria, es el libro de Amílcar que editó con Ediciones de la Plaza y es un libro que, si bien habla de las películas que te marcaron a Amílcar, también plantea cuándo viste esas películas. Claro. Entonces asistimos a un mapeo o a la ruta de toda tu vida, digamos, desde los 6 años hasta hoy, y las películas que te han acompañado, y obviamente al seguir a tu vida y seguir las películas, seguimos también lo que ocurrió en Uruguay, por lo menos en el Uruguay montevideano, ¿no? Sí. O sea, lo que ocurrió, lo que fue la vida en Montevideo en estos 50 años, 48 años. Es verdad, el libro, vos has hecho libros y supongo que avalarás lo que voy a decir. Un libro nunca se hace por una razón, siempre hay un cúmulo de cosas. Y creo que la pregunta más difícil que todo autor tiene que responder es ¿por qué hiciste el libro? Y yo qué sé por qué hice el libro. O por qué lo hice en este momento. Era el momento. ¿Y cuánto te llevó a escribirlo? Bueno, es muy atípico eso, porque en realidad si yo me pongo a pensar ¿cuánto me llevó a hacerlo? Me llevó a hacerlo 4 meses. Lo que pasa es que hice 2 meses y después estuve 1 año sin tocarlo. Y hice 2 meses más. Entonces, la facturación del libro fueron 4 meses, pero toda la germinación y el acabado del libro en realidad fue 1 año y medio. Claro, pero aparte es un libro que reitero, porque en realidad cuando lo leí en la previa pensé, estas son las películas de Amílcar y esta es más o menos la visión de Amílcar, la formación de la mirada crítica de Amílcar Nochetti, que como crítico de cine, es algo importante. Entonces, y encontraste otra cosa. Encontré otra cosa, encontré una autobiografía, y como todas las autobiografías, no, como todas no, y menos en Uruguay, ¿no? Es una autobiografía, primero, el género autobiográfico no está tan extendido en Uruguay. No, es cierto. Segundo, no siempre cuando se practica a corazón abierto. Y que en el caso tuyo es así. Sí. ¿No? ¿Por qué surge esto? A ver, porque es la pregunta que te habrás hecho. Justamente si empezaste a leer el libro para leer un libro de cine y te encontrás con otra cosa, aparte de esa que buscabas. Esto surge por varias razones. En la génesis primaria está una pregunta que hizo un chico de 18 años en un coloquio en Cinemateca, hace como 3 años atrás. Habíamos presentado la película Magnolia, y al terminar la película, por si no había parecido larga, nos quedábamos para tener un coloquio con el público. La película tiene como 3 horas. 3 horas, exacto. Se van volando porque es muy histérica su forma. Pero... No, y aparte es un gran narrador. Claro, por supuesto. Un gran narrador. Y al final, nos quedábamos en un coloquio con gente que por suerte era muy diferente. Había gente joven, gente madura y gente vieja. Muy dispar el espectro. Y empezaron a hacerse preguntas y comentarios, y en esos lugares, te podrás imaginar, todas las preguntas y todos los comentarios tienden a ser más o menos intelectuales, y las respuestas también. La conversación se transforma en algo intelectual. Hasta que un chico de 18 años levantó la mano y preguntó algo que me sorprendió y me prendió. Me dice, ¿por qué yo escucho en mi casa, escucho acá, yo no lo experimento porque tengo 18 años recién, por eso sé la edad? ¿Por qué hay películas que la gente aparentemente ve durante toda la vida y otras que no? Pero le hizo una coda a la pregunta, que es la que más me pareció notable. Pero ¿por qué eso no necesariamente tiene que ver con la calidad de la película como tal? Clic. Dije, qué bien. Y me puse a pensar, yo no me acuerdo qué le contesté en ese momento, incluso yo era el moderador, en realidad era una pregunta y respuesta entre la gente, ¿no?
Yo creo que aporté alguna cosa, pero eso me quedó. Y empecé a preguntarme yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Primer paso, ¿cuáles son mis 100 películas de toda la vida? Hice una lista. Y tenía razón. Porque si yo, en mi profesión, tengo que catalogar las películas de Tarkovsky, no voy a dudar en ponerle de 0 a 5 un puntaje promedio de 4 o de 5. ¿Está? Sin embargo, a Tarkovsky lo vi una sola vez y no lo veo nunca más. Por otro lado, una película como Tiburón o Infierno en la Torre, que pueden ser un 3, porque son buenas dentro de lo que quieren, dentro de un cine de espectáculo y de aventuras, lo logran, y lo logran bien, lo logran de una manera cabal, son un 3, y sin embargo son películas que yo las reencuentro sin ningún problema durante toda mi vida, o Mary Poppins. ¿Por qué? ¿En qué va? Y ahí se me prende lo que para mí fue mi lamparita, yo no digo que sea la de los demás, pero sí es la que quiero transmitir con el libro. Eso debe tener que ver con el momento en que la vimos por primera vez. ¿Qué nos estaba pasando en ese momento? Y ahí entré a ver qué me había pasado. Yo tengo la suerte de tener una memoria de elefante. Entonces... Eso te iba a decir porque digo, pero vos no llevabas... Cito fechas exactas. Pero no llevabas anotado, sí. Obviamente, en algún momento anotaste, porque digo, siempre. Cuando decís que viste una película, yo que sé, no sé, en El Ambassador tal, ¿viste, hombre, cómo se acordaba? No, en ese aspecto no. Bueno, no. Para ese tipo de cosas me acuerdo. Y por ejemplo, fechas... Hay alguien que se asombró, me dijo, pero caramba, vos ponés en el capítulo en donde empezás en Cinemateca el sábado 16 de julio del 77. Sí, bueno, está. Yo sabía que era en julio del 77 y que era el primer día del mes de Cinemateca. Todo el mundo sabe que va del 16 al 15. Entonces, del 15 al 14. Bueno, pero eso yo sé que era un sábado, entonces no era el 15, era el 16. Me fijé en el almanaque y vi que en el año 77... por ese lado llego. Y aparte está el libro de Sarasola, ¿no? También está el libro de Sarasola, y hay un sitio de Sarasola en internet que es muy interesante, en Uruguay Total, salas, que claro, que ahí te ubica muy bien. Pero sí es verdad que yo llevo desde los 8 años de edad en cuadernos, y eso sí nunca lo pasé, porque además sería un trabajo elefantesco. Pero los cuadernos nunca los tiraste tampoco. No, claro, yo llevo en cuadernos solamente el año y el título de la película que fui viendo. Hasta este momento llevo como 17.000 películas. Debe ser más, porque yo lo empecé a los 8 o 9 años. Y como ves, yo iba desde los 6 al cine. Entonces, esa fue la primera génesis, ¿no, verdad? La pregunta de un chico que me despierta un interés a mí, me pongo a pensar en mí mismo y digo, acá tiene que ver con nosotros. A eso se le agregan otras cosas, se le agrega algo que es totalmente imposible de determinar, y es por qué en ese momento, no sé, es lo que te decía hoy, vos como autor también lo sabrás, ese es el momento. No, pero además, aparte hay un momento también para el ejercicio biográfico o autobiográfico que es, eso está estudiado, ¿no? Que es la edad mediana, ¿no? Donde uno siente el impulso autobiográfico. Exacto. Eso puede ser también. Y que no todo el mundo lo sigue, la mayoría, pero eso está escrito, si quieres después te lo paso. A partir de los 40 años o alrededor de la edad mediana, digamos, somos asaltados por impulso autobiográfico, que son recuerdos que nos vienen y no sabemos por qué. Porque un olor a mandarina en el jardín de la no sé qué. Entonces lo primero que hacemos es contárselo a la persona de al lado. ¿Sabes qué? Ahora me acordé de tal cosa. Y está el impulso, el recuerdo y el impulso a contarlo. Claro. Pero ahí muere en general. Nadie se dedica a... Nadie da el paso siguiente, claro. Bueno, y una tercera cosa que se dio, aparte de ese impulso que decís tú, y de la pregunta específica, que es la génesis del libro, se dio una tercera cosa, que yo en ese momento estaba pasando un periodo absolutamente solitario. Y yo vivo en el centro, un lugar que es cualquier cosa menos solitario de lunes a viernes, pero que es la suma de todos los cementerios los sábados y domingos. Y había que llenar ciertos tiempos. Y por eso también creo que eso es un factor importante para que se haya empezado el libro en ese momento. Era el momento adecuado porque yo no tenía una obligación, no tenía una relación que me llevara horas de mi vida. Y quizás porque venías también de ese drama que está planteado ahí. También, aunque ya habían pasado unos años, pero esas cosas quedan. De todas maneras,
la prueba de lo que te dije recién, ¿no? Que el libro me lleva 4 meses hacerlo, pero son 2 meses y después hay 1 año y medio para los otros 2 meses, porque justamente en los capítulos finales termino diciendo, y no te preocupes porque oramos, no sé qué. Bueno, en ese año y medio surgieron otras cosas. Pero en la génesis está ese componente de soledad coyuntural que tuve y que me sirvió para empezar. Después lo seguí ya en otra situación igual. No, y aparte una cosa que se transmite también es exactamente el contexto en el que se está viendo la película, y eso también tiene que ver, digo, no es lo mismo ver una película de Andrzej Wajda en la noche de la dictadura que verla en el año 99, en el 2011, digo, no es lo mismo y jamás va a ser lo mismo. Es muy difícil plantearle a alguien, mirá El hombre de mármol, vas a ver que buenísima, y de repente se duerme o lo que fuere, porque no tiene esa connotación. Exacto, de alguna manera eso queda reflejado a propósito, lo hice a propósito en el capítulo, creo que es el 4, el capítulo de 2001, que es mi película favorita. Que viste como 44 veces. 42 veces, 42. Sí. Queda reflejado porque yo el capítulo lo divido a la mitad. Yo primero narro lo que me sucedió, como si lo estuviera contando un niño de 8 años o 9 años, que era lo que yo tenía en ese momento. Y después me sitúo en quién soy hoy y cuento lo mismo. Y ahí empiezo a analizar la película desde lo que yo soy hoy. Pero a su vez ahí queda claro eso que yo intento transmitirle al lector, y que es lo que tú decías recién, lo que tiene que ver con ese componente histórico donde lo viste. ¿Por qué 2001 es mi película favorita? No solo porque es una obra maestra, porque la vi en ese momento y en esas determinadas condiciones. La veo con 10 años de edad, una semana después que Armstrong pisó la luna, si es que la pisó, porque ahora todo el mundo lo pone en duda, pero bueno, para mí la había pisado y lo había visto la semana anterior. A la semana siguiente viene esta película, mi padre me lleva a ver una película de ciencia ficción, me encuentro con otra cosa, pero además, ¿a dónde me lleva a verla? Al Cine Ambassador, en la época que tenía la pantalla de 70 milímetros y las 6 bandas de sonido estereofónico, que cuando vos llegabas a la puerta del cine, y recuerdo a la gente que la sala estaba en el primer piso, la música del Danubio Azul y de Zaratustra se escuchaba desde la calle. Esa película hubiera sido la misma obra maestra si yo, en lugar de haberla visto ahí, la hubiera visto en cualquier reposición, en el cine Iguazú, en el Miami o en cualquier otro cine. La película hubiera seguido siendo esa misma obra maestra, pero no el impacto. Y quizás no sería mi película favorita. Sería una obra maestra. Muy bien, después de la pausa continuamos con Amílcar Nochetti hablando de este viaje en celuloide y por la memoria de Amílcar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina con Amílcar Nochetti, un viaje en celuloide, los andenes de mi memoria. Estuviste hablando de tu película favorita, también ahí planteas el género favorito, el western. El western. Que, dicho por gente, recuerdo haberlo leído, dice, aquel que realmente le gusta el cine es el que se da cuenta del western. ¿No? ¿Por qué? Porque el western son una serie de reglas de oro que se reiteran y hay que cumplirlas para hacer una buena película, lo cual a la gente que no le gusta el western, a mí al principio no me gustaba, se resiente. Da la idea de algo reiterativo, el muchachito, y ahí viene la muchachita, y ahí viene el mal, toda esa historia, ¿no? Hasta que uno, yo creo, comprende que se trata de un arte que tiene unas reglas muy específicas, y que con eso es muy difícil hacer, es decir, cumpliendo todas esas reglas, después elevarse por encima de ellas y hacer arte es mucho más difícil, ¿no? Claro. Por eso la importancia de gente como John Ford o Sam Peckinpah, que lo renovó totalmente. Cuando se habla del western y se dice que Clint Eastwood renueva, Clint Eastwood no renueva nada. O será que yo no lo quiero mucho, Clint Eastwood. No, pero Sergio Leone. Pero también, ¿no? Sergio Leone también, en lo que tiene que ver con el espagueti, y transformarlo y hacerlo más que un espagueti, porque los espaguetis eran en general infames. Por eso los espaguetis yo creo que demuestra también que cumpliendo esas reglas, digamos, o incluso hablando, no te puede salir una buena película necesariamente. Exacto. En cambio uno ve las películas de Sergio Leone, claro, y es un plástico. Muchísima gente habla de Sergio Leone con Lo bueno, el malo y lo feo, que por supuesto es la más mediática y es una muy buena película. Yo de todas maneras, para mí lo mejor que hizo Sergio Leone en el western es Érase una vez en el oeste, la de Claudia Cardinale, Henry Fonda y Charles Bronson y Jason Robards. Esa es una
es una ópera intelectual llevada al oeste. Es muy poderosa, sí, es sí, muy sí, fuerte. sí, sí. Y también el tema plástico que yo digo en Sergio Leone parece que fueran pinturas, ¿no? Exacto. O sea, que es lo que tiene que tener un western. El western es territorio, es paisaje. El western es, como dijo una vez Guillermo Sapiola, un colega que además es un amigo, el western es la historia de Estados Unidos como debió haber sido, no como fue. Claro, claro. Y la prueba de oro de eso que decías vos, de que tiene reglas muy específicas y establecidas para contar determinada cosa, la da la que no es para mí el mejor western de la historia. En eso sí difiero con Guillermo Sapiola, pero sí estoy de acuerdo en que es el más importante. No el mejor o no el que más me gusta, pero el más importante, que es Un tiro en la noche de John Ford. Ahí hay una frase de oro que sirve para toda la historia del western. Y para toda la poética de John Ford también. Cuando se sabe que toda la historia que se sabía en esa película sobre la muerte de Lee Marvin, de Liberty Balance, eran todas mentiras, y el periodista joven le pregunta al dueño del diario: ¿y qué hacemos ahora que el senador James Stewart dijo que él no había matado a Liberty Balance, que había sido este hombre desconocido que era John Wayne? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué imprimimos? Cuando se sabe todo y hay una verdad y una leyenda, imprima la leyenda. Eso es el western. Sí. Acá en el oeste, entre la verdad y la leyenda, imprimimos la leyenda. Claro, imprimimos la leyenda. Y el tipo lo manda a imprimir. Sí. Y ahí están los cánones del western. Por eso que hay westerns que analizan muy bien la historia de América, pero siempre tienen algún componente o poético o satírico. Un western, por ejemplo, que revirtió toda una visión de los indios, del tema indígena, fue Pequeño Gran Hombre. Sin embargo, también tiene sus cosas poéticas y sus pequeñas mentiras. Siempre hay leyenda atrás de un western. Sí, el western es mi género favorito. No sé pero ves lo que es una cosa que parecería una incoherencia, ¿no? Yo no sé si a la hora de elegir entre las 10 mejores películas o las 10 que más me gusten, pongo un western. Creo que de repente puede haber otras antes. Capaz que el mejor western, que para mí es A la hora señalada, que no lo cito en el libro. Sí, eso no lo citas, y para mí dentro de mis 10 películas está A la hora señalada. Claro, es el mejor western, pero lo que pasa que es increíble. Es el que me parece el western número 1, pero no lo veo asiduamente. Lo veo una vez cada tanto, ¿viste? Entonces no lo puedo poner acá. En cambio, un western que veo todos los días, si quiero, porque a mí me gusta mucho el director también, William Wyler, es Horizontes de Grandeza, de Gregory Peck y Charlton Heston. Me parece una película espléndida, con un tratamiento del paisaje, con un lenguaje visual muy particular. Mencionás también una película que me gustó mucho, Cielo Amarillo y Conciencias Muertas, sí, de William Wellman. Muy buena. Una con Gregory Peck y la otra con Henry Fonda. Sí, que se llamó en realidad su verdadero título es El incidente de Oxbow. Exacto. Es impresionante también. Sí, y de alguna manera Cielo Amarillo tiene algún componente shakespeariano también. Pero por ese lado van mis preferencias, más allá de que estamos hablando de mucho título viejo, y bueno, el cine es una cosa que vive, fermental, y que tiene futuro. Por eso este viaje no se acaba, y sigue, no solamente porque yo no me morí, sino que también no se muere el cine, ni se va a morir. Cada día se filman más películas, lo que pasa es que no se dan todas en las salas de cine. No, lo que está cambiando es la forma de ver, que es pero cine cada vez más. No, pero según tu libro, la forma de ver quizás sea todo. Claro. O sea, si al cambiar la forma de ver está cambiando todo. Cambiando todo. Es decir, Borges, yo lo comentaba justo ayer, Borges planteaba que tira un bolazo en un cuento diciendo que quizás lo verdaderamente poético es la intención con que uno lee. O sea, si uno tiene una intención poética puede, ¿no? Descubrir la poesía, en otros lados que no son los libros de poesía, ¿no? Claro. El ver, la intención, la forma de ver es fundamental. Es fundamental, sí. Entonces tu libro trata de esa forma de ver, que no es la que eso va a evolucionar, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, es decir, ahora se baja de internet, uno se mira, en fin. Sí. Como el propio cine, digamos, ese cine que estamos hablando nosotros, Álvaro Buela pasó la otra vez por estos micrófonos, decía que el cine que te gusta a vos, ahora están las miniseries, y el cine como tal va evolucionando hacia otra cosa, que no lo tiene la televisión, la miniserie. Claro, es probable, sí.
La técnica también va va haciendo que todo evolucione. Las salas de cine casi se mueren en los 80 por el auge del VHS. Sin embargo, el VHS pasó, fue hundido por el DVD, ahora viene el Blu-ray y mañana vendrá otra cosa. Pero esa magia que sale del rectángulo, que no importa dónde esté el rectángulo, si en una sábana gigantesca, en una sala oscura o en el living de tu casa, la magia del rectángulo sigue intacta, eso es indudable, ¿no? Más allá de que cambien las formas y los parámetros. Este libro tuyo se lee distinto, obviamente es recién publicado, digo, pero si hubieras publicado en los 90, hubiera sido otra cosa, o en los 80. ¿Por qué? Porque en este libro de Amílcar lo que hay es un montón de títulos donde se explican algunos, se da un pantallazo rápido de cada uno, pero digo, siempre muy ponderado. Pero estamos hablando de, no sé, 600, no sé, yo pongo un número, 500 títulos, por ejemplo, o 900 títulos. 500, 400 o 500 títulos se mencionarán. Los que sí realmente hablo, ponele una página y pico, son unos 100. Bueno, esos son mis 100. 100 es mucha película. Claro. Pero ahora existe la posibilidad de leer este libro y de, si te interesa una, ir y buscarla en internet. Exacto, porque ninguna falta. Están todas. Exacto. Digo, todas están. Hasta las más viejas, hasta las mudas. El papel tan importante que tuvo Cinemateca Uruguaya en tu vida, ahora no es tan central ni esencial, porque lo puedo leer yo, pero puede leer alguien que no va mucho al cine o que quiere empezar a leer, a tener una guía, y entonces dice, claro, el tambor de Ojalata me interesa, bien, agarro y voy y veo. Sí, lo bajás y ya está. Y también o vas al DVD, y como ocurre con todo, en la medida en que uno siente afinidad con el crítico, lo va siguiendo. Claro, eso fue lo que a mí me pasó con esos maestros a los cuales yo le dedico al principio del libro. El crítico va ganando legitimidad en la medida en que el espectador dice, bueno, este tipo, mirá. Sí, coincide conmigo, tiene una visión parecida. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. Hay coincidencias, ¿viste? Que también tienen que ver con lo subjetivo. El cine es un arte, más allá de que también sea una forma muy legítima de entretenerte, es un arte, como arte que es subjetivo. Por supuesto que la subjetividad no es infinita, ¿ah? Por más subjetivo que sea el arte, un dibujo mío nunca va a ser comparable a un dibujo de Picasso. No, pero un detalle que planteas, por ejemplo, en un momento es que reivindicas mucho la década del 70, por ejemplo. Sí, claro. Sí, más allá de que yo... El Hollywood del 70. Sí, el Hollywood de los años 70, sí. Bueno, eso es un proyecto que tengo de segundo libro. Ajá. Tengo en mente un par de cosas muy diferentes, y una de ellas es hacer un libro de repente sobre el cine liberal, lo que yo le llamo el cine liberal estadounidense, o sea, ese periodo del cine estadounidense que va del 60 y pico. Las fechas siempre son muy... no convienen demasiado, pero bueno, hay que ponerles una fecha, que van del 60 y pico por la mitad hasta que asume Reagan. Eso sí es un poco más específico. Año más, año menos, 80, 81, 82. En esos 17 años hay una explosión muy fermental y muy impactante del cine norteamericano, que venía de un esclerosamiento. Hollywood como meca muy tradicional, como lugar donde imperaban los estudios. El sistema de estudios estaba muriendo, estaba cayendo, no solo por su propio peso, sino también por específicas leyes estadounidenses que le habían quitado los cines a las casas más importantes, Metro, Fox, y además porque, bueno, en el mundo el cine cambiaba y en Estados Unidos no. No, pero yo creo también una cosa que digo, vos está bien, haces un análisis de eso, podemos conversar ahora, pero ya se nos terminó el programa. Claro. Pero haces un análisis muy específico, está muy bien, de por qué el cine en los 60, principios de los 60, Hollywood iba hacia la bancarrota prácticamente, por una serie de cuestiones específicas de la industria cinematográfica. Yo creo también que hay otra parte que tiene que ver con el cine, como es el arte popular, más popular de